Entonces, el siguiente ejercicio es este, donde vamos a tener como dos valores absolutos. Entonces, aquí también vamos a evaluar distintos casos, esta vez como viendo dónde cambian de signo estos dos factores. Entonces, el primer caso va a ser x, o sea, claro, que x sea menor a -3, porque -3 cambia de signo al segundo factor, ¿verdad? Entonces, el primer caso va a ser si x es menor a -3, que lo podemos escribir así también, que va desde menos infinitos a -3. Entonces, en este caso se tiene x, a ver, lo voy a poner acá, que x más 3 menor que 0, y por lo tanto, el valor absoluto de x más 3 va a ser menos x más 3, que es menos x menos 3. Y también vamos a tener que x menos 1 es menor que 0. Entonces esto nos va a dar que cuando tenemos el valor absoluto, también esto va a ser 1 menos x. También es negativo como el factor. Entonces ahora vamos a integrar estos dos en la ecuación. O sea, estos dos. Se nos va a quedar 1 menos x. Ahí lo voy a poner mejor. 1 menos x más menos x menos 3. Esto va a ser menor que 0. O perdón, menor que 10. Ahora sí. Y ahora vamos a ir despejando. Entonces nos va a quedar menos 2 menos 2x es menor que 10. Eso solo como puedes tomar las cosas que teníamos a este lado. Y ahora vamos a pasar restando el 10. Y vamos a pasar para el otro lado el menos 2. Nos queda menos 12 es menor a 2x. Y esto es lo mismo que x sea mayor a menos 3. Entonces, acá ya vamos a tener algo que nos aporta la respuesta. Entonces, este caso aporta que, o sea, aporta este intervalo, que es entre menos infinito a -3, porque es el caso que pusimos. Siempre como que se tiene que incluir el caso. Y vamos a hacer una intersección con lo que encontremos acá. Generalmente esto se hace así. Y entonces nos queda, lo voy a escribir abajo mejor. Nos aporta que va de menos infinito a -3. Y esto es una intersección con el -6 hasta el infinito, que es lo que sacamos acá. Y esto es lo mismo que decir, o sea, esta intersección es desde el -6 al -3. Entonces,
Esta es la que nos va a aportar, que después tenemos que tener en mente para poner la respuesta final, uniendo todo lo que saquemos, de todos los casos. Entonces el segundo caso es, ay, ¿qué no se pone? El segundo caso es si x está entre -3 y 1. Ahí se tiene que x más 3 es mayor o igual a 0. Y eso va a implicar que el valor absoluto de x más 3 sea igual a x más 3. Y que x menos 1 sea, ay, perdón, aquí dije mayor o menor, no sé, bueno, pero es mayor o igual. X menos 1 en este caso va a ser menor que 0. Entonces, como dije antes, eso es como el negativo de lo que esté dentro del valor absoluto. Y en este caso, entonces, el valor absoluto de x menos 1 va a ser 1 menos x. Entonces, si esto lo ponemos en la inecuación, nos va a quedar 1 menos x más x más 3, y todo eso es menor que 10. Y eso, estos se me van, porque es menos x más x, por lo tanto me va a quedar que 4 es menor a 10, lo cual es verdadero. Entonces, como esto es verdadero, pero es independiente de x, el valor, o sea, lo que nos aporta es que está como, el resultado acá sería como los reales, porque no depende de x. Entonces, básicamente para cualquier x esto te va a dar así. Entonces, esto es verdadero, pero es independiente de x. Entonces, esto aporta lo que ya teníamos, que es el caso que pusimos, que es de -3 a 1, pero la intersección, ay, sí, la intersección con los reales, porque acá como no dependía de x, y esta intersección corresponde a -3 hasta 1. Entonces acá tenemos ya un segundo intervalo que va a tener que ir en los resultados. Ahora, el tercer caso que vamos a evaluar vendría siendo desde 1, o sea, si x pertenece al intervalo, ay, te puse lo de la forma. Entonces, si x pertenece al intervalo que va desde 1 al infinito, se tiene que x más 3 es mayor o igual a 0, y por lo tanto el valor absoluto de x más 3 es igual a x más 3. Y x menos 1 va a ser también mayor o igual a 0. Entonces el valor absoluto
de x menos 1, ahora sí va a ser x menos 1. Entonces, ahora si esto lo ponemos en la ecuación, nos va a quedar x menos 1 más x más 3 es menor que 10. Y esto nos queda como 2x más 2 es menor que 10. Luego esto nos queda como 2x es menor que 8, lo cual es lo mismo a decir que x es menor que 4. Entonces, lo que estaría aportando este caso es que cuando x está en el intervalo desde 1 al infinito, también está diciendo que vamos a incluir este resultado de acá, que es del menos infinito hasta el 4. Y esta intersección vendría siendo entonces de 1 al 4, ¿verdad? Entonces acá tenemos otro intervalo para el resultado final. Y ahora que evaluamos todos los casos, ya podemos armar el conjunto de soluciones. Y este va a ser, entonces, desde el menos 6 al menos 3 unido con del menos infinito al 4, y este es del menos 6 al 4. ¿Por qué de menos infinito al 4? A ver, déjame. Y a ver, vamos del menos 6 al 3. Después seguimos hasta el 1. No, y a ver, juntemos la. Ya, vamos del menos 6 al menos 3. Y esto después vamos incluyendo el menos 3 al 1. Entonces ya podríamos decir que vamos del menos 6 al 1. Y después. Ah, también incluimos el 1. Entonces yo creo que va del menos 6 al 4. Porque si lo ponemos en una recta, vamos del menos 6 al menos 3, pero después acá seguimos del menos 3 al 1, pero de acá está incluido el 1 y vamos hasta el menos 4, o sea, hasta el 4. Entonces es de menos 6 hasta el 4. Ahora, ahí sí. Aquí igual lo podemos poner como todo junto para que no se enrede. En la intersección que hay en el penúltimo, que es del 1 al infinito, intersección con el
infinito al 4, como se excluye en el primer intervalo al 1, igual se incluye, porque sale que el 1 pertenece al intervalo de resultado, pero en la Ah, primera a intervalo ver, está excluido. ¿cómo en el primer intervalo? Porque dice de 1 a infinito, pero está excluido. Y al intersectar con es del Ah, infinito a 4, ¿acá? sí, ahí, Ah, sí, 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 toda la razón. Este va hacia adentro. Porque este es como el caso que nosotros mismos pusimos, así que sí. ya. Bueno, acá lo voy a dejar así mejor. Voy a hacer la recta porque creo que se entiende mejor. Ya, entonces el primero va desde el -6 hasta el 3, -3. Luego el otro va desde el -3 al 1, pero sigue aquí. Y luego este va desde el 1 al 4 y sigue por acá. Y este está incluido, si no me equivoco, sí. Este está incluido también. Y el -6 y el 4 no están incluidos. Se nos quedaría como algo así. Y esta vendría siendo entonces la respuesta de -6 hasta el 4. Que ahí ya juntamos como todas las otras respuestas que habíamos sacado. Ya, vamos a hacer el último ejercicio, que es este. Ahí. Ya, entonces, en este caso, eh, los factores cambian de signo en el -2 y en el 3. Entonces, vamos a tener que estudiar también acá tres casos. Entonces, el primero es si X pertenece al intervalo de menos infinito hasta el -2. Ay, pero lo vamos a incluir. Y acá eh, el valor absoluto de X más 2 es menos X más 2. Y el valor absoluto de 3 menos X es igual a 3 menos X. Consulta. Ujú. No se debería excluir el 2 porque ahí quedaría que tendría que ser menor estrictamente que 0. Y si fuera 2 sería igual a 0. Es que si tienes -2 te daría 0 y el Ujú, 0 es menor que 1. claro. Entonces, si se cumple Ah, la... ya. Es por el uno que está afuera. Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces, esto lo vamos a poner ahora en la inecuación y nos quedaría menos X más 2 dividido en 3 menos X. Y esto es menor que 1. Entonces, lo que vamos a hacer es como despejar y vamos a dejar 0 es menor a
todo esto. Y ahora este 1 lo vamos a escribir como para ponerlo, o sea, como juntar todo, que no quede el 1 separado. Entonces este 1 lo vamos a poner como 3 menos x dividido en 3 menos x, ¿cierto? Porque esto es 1. Y así lo vamos a poder sumar con el x más 2 dividido en 3 menos x. Ahí me faltó. Entonces ahora esto lo vamos a sumar y nos queda 5 dividido 3 menos x. ¿Cierto? Porque se nos van a ir perdón, las x y sumamos estos números. Entonces nos queda así. Entonces con esto vamos a ver que esto es verdadero si el 3 menos x es mayor que 0. Porque acá tenemos que este es positivo. Entonces para que esto sea mayor que 0, esto también tiene que ser mayor que 0. Entonces esta información es la que nos da. Entonces, esto nos dice que para que esa desigualdad se cumpla, tenemos que 3 menos x debe ser mayor a 0. Y por lo tanto, x tiene que ser menor a 3. Y por lo tanto, x pertenece a este intervalo que es el que pusimos para evaluar el caso y la intersección con este que obtuvimos que es de menos infinito hasta 3. Y este intervalo, esta intersección, correspondería que x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta menos 2. Entonces acá tenemos como el primer resultado que aporta a la respuesta final. Ya, ahora vamos a seguir con el segundo caso. ¿De dónde sale el -2? Esto es porque nosotros pusimos este primer caso. Entonces, como lo hicimos más arriba, uno como que incluye en este primer caso, ¿cachai? Como en este intervalo, Ujú. con lo que pasa después en el resultado. Es que en el por lo tanto sale un 2 solo, por eso ¿Dónde? me confundí. Dice por lo tanto x pertenece a menos infinito hasta 2 en vez de -2. Ah, ya, ya, ya. Ahí sí. Gracias. No, gracias a ti. Ya, entonces, en el segundo caso, es si x está entre el -2 y el 3. Entonces, en este caso, tenemos que el valor absoluto de x más 2 va a ser x más 2 y
el valor absoluto de 3 menos x va a ser 3 menos x, va a ser 3 menos x. Y esta es la inecuación. Nos va a quedar como x más 2 dividido 3 menos x es menor que 1. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo, vamos a dejar 0, vamos a pasar el 1. Vamos a hacer exactamente igual. Y nos queda así. Y esto, lo último que obtuvimos, es verdadero. O sea, se cumple si pasa lo siguiente. 1 menos 2x tiene que ser mayor que 0 y 3 menos x tiene que ser mayor que 0 para que todo esto sea mayor que 0. O lo contrario, o sea, con el signo contrario tiene que ser 1 menos 2x menor que 0. Ahí lo estoy haciendo muy grande, creo. Ya. Y 3 menos x tiene que ser menor que 0. Entonces vamos a tener como en estos dos casos se va a cumplir a lo que llegamos antes, que es esto de acá. Entonces vamos a desarrollar como en paralelo estas dos como aseveraciones. Entonces vamos a tener que x pertenece a desde el menos infinito a menos un medio. Por esto lo despejamos para ver dónde cambia el signo. Y x pertenecería también a del menos infinito hasta el 3. O tendría que suceder que x perteneciera a desde el un medio hasta el más infinito y x perteneciera a desde el menos 3, o sea, desde el 3, perdón, hasta el infinito positivo. Entonces ahora, si vamos como juntando, nos va a quedar que x debe pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta un medio, o x debe pertenecer al intervalo de 3 a más infinito, y ahora vamos a ir juntando más todavía. Nos va a quedar que x debe pertenecer al rango desde menos infinito hasta un medio, o que esto es la unión de los intervalos de 3 a más infinito, y entonces llegamos que
a que X debe pertenecer al intervalo de -2 al 3, que es el caso que estábamos viendo, intersección con todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Porque siempre hacemos la intersección con lo que obtuvimos después. Entonces va a ser la intersección con todo esto, que es del menos infinito al 1/2, unido con el 3 hasta el más infinito. Y esto es lo mismo que decir que X va a pertenecer al intervalo de -2 al 1/2. Esta es la intersección. Entonces, este es el resultado que aporta este caso. Ahora vamos con el último caso, que es si X pertenece al intervalo de 3 a más infinito, entonces el valor absoluto de X más 2 va a ser igual a X más 2 y el valor absoluto de X menos, o sea, de 3, perdón, menos X va a ser igual a menos 3 menos X. Entonces, si esto lo ponemos en la inecuación, nos va a quedar con X más 2 menos X menos 3 es menor que 1. Y esta es la misma que teníamos al principio, en el primer caso. Es esto, como que nos queda la fracción negativa. Entonces, nosotros ya tenemos el resultado. El resultado de eso era X es menor que 3. Entonces, vamos a juntar como lo del caso con el resultado y nos va a quedar que X pertenece al intervalo entre 3 a infinito y la intersección con este resultado que ya habíamos sacado antes nos va a quedar así. Pero acá dice que es una intersección. Y si nos fijamos, este va de 3 a más infinito y este va de 3 a menos infinito. O sea, no intersectan. Si lo vemos en una recta, acá estaría el 3 y el primer intervalo nos dice que esto va así y el segundo intervalo nos dice que esto va así. Entonces, no existe realmente una intersección entre estos dos. Entonces, como no hay intersección, X no pertenece a los reales. Entonces, finalmente, el conjunto de soluciones va a ser que X pertenezca a menos infinito hasta el -2 unido con del -2 al a 1/2. Y esto es lo mismo que
decir que X va a pertenecer desde menos infinito hasta un medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ya. Esos eran todos los ejercicios que tenía, así que eso. Voy a parar de grabar